Buenos días, vamos a iniciar con la práctica de hoy. Les comparto mi pantalla. Con relación a las calificaciones de la práctica anterior, es importante que revisen en dónde están los errores, ¿sí? Para que no los vuelvan a cometer. En este caso, les marco, me están colocando el atributo align, que es GN, me lo están colocando de esta manera. Y por lo tanto, no se está alineando el texto con relación a lo que estamos solicitando. Si ustedes observan que ya escribieron una etiqueta y no se ejecuta, entonces quiere decir que hay errores en la etiqueta. Para texto justificado me escribieron así, está mal acá nuevamente. Inclusive en las primeras etiquetas para obtener el título de la página, me pusieron doble T, está incorrecto, ¿sí? Si teníamos que hacer cambios de renglón, sobre todo en la parte final donde están las fórmulas, teníamos que poner BR. Si ustedes colocan mal un símbolo, automáticamente no se ejecuta la acción. Teníamos que colocar BR como salto, por ahí alguien me puso B, y no sé si se dio cuenta que se puso el texto en negrita, ¿sí? Entonces, revisen a la hora de estar escribiendo el código. Si ustedes escriben el código y no se ejecuta como se está solicitando, entonces revisen la escritura, están haciendo algo mal. Igual, podemos escribir nuestros códigos de forma horizontal, como sería aquí, ¿sí? O los podemos escribir de forma vertical. Eso es como mejor nos acomodemos. Yo utilizo más este sistema porque trato de ubicar lo que son los códigos para poderlos corregir en un momento dado, ¿sí? Pero la escritura puede ser en sentido horizontal o en sentido vertical. Revisen, por favor, revisen porque tienen mal escritos algunos elementos. Bien, vamos a ubicarnos en donde tenemos nuestras prácticas, ¿sí? Aquí está el folder con las prácticas. Y vamos a abrir la práctica 2. Nuevamente seleccionamos botón derecho, abrir con, y voy a seleccionar bloc de notas. Y esta misma práctica, ¿sí? Práctica 2, botón derecho, abrir con alguno de los navegadores. Ya tengo aquí mi práctica, el resultado de esa práctica y el código. Vamos a cambiar el título, revisen por favor, ahí tuvieron errores en el título, es práctica 3, fuentes. Vamos al menú archivo, guardar como, nuevamente en prácticas de HTML, es práctica 3, y vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Es práctica 3 P3- a paterno, _ a materno.
Recuerden que no hay ningún espacio en blanco. P3 guión normal, A paterno guión bajo, A materno punto HTML. Recuerden que si no agregamos esta extensión, no se convierte en un código de página web. Damos clic en guardar. Para que no nos confundamos, esta página que abrimos, que dice aquí arriba práctica 2, aquí en el título, es en la etiqueta título, esta no la vamos a usar. La que está en bloc de notas, sí, este es el código. Y vamos a abrir ahora, vamos a abrir esta, que es práctica 3, abrir con Google Chrome. Vean el título de la página. En la parte superior, ya dice P3 Fuentes, ¿sí? Les recuerdo, el código que tienen aquí abierto tiene que ser exactamente el mismo de esta práctica, ¿sí? Si tienen dudas, no, pues es que no sé si tengo abiertos los dos elementos iguales, cierren sus elementos y ábranlos nuevamente. Práctica 3, fuentes. Nos vamos aquí al código. Práctica 3, fuentes. Y vamos a aplicar las opciones que tenemos de fuente. En este caso, tenemos ya una serie de etiquetas en donde puedo trabajar las fuentes. Dice aquí que vamos a utilizar la etiqueta font, pero solita la etiqueta font no hace nada. Vamos a combinarla con el atributo face, que me va a permitir establecer el nombre de la tipografía, el nombre de la letra que puedo utilizar. Si ustedes observan, ahorita en las páginas, en todas las páginas, por default aparece la fuente Time New Roman. Esta fuente que tenemos aquí es Time New Roman, tamaño 3. Ese es el tamaño y tipo de fuente que aparece. Las opciones de las fuentes tipográficas, ¿sí? Aquí las tenemos. No son tan amplias como lo haríamos en Word. En Word tenemos muchísimas fuentes. Para trabajar páginas web se reducen las opciones de las fuentes, ¿sí? Y de hecho, si yo coloco una fuente y me sigue apareciendo Time New Roman, quiere decir que esa fuente no está disponible en mi ordenador. Entonces, aquí tenemos los tipos de fuentes que podemos utilizar. Después vamos a combinar también la etiqueta font con el atributo color. No sabría decirte, Soberano, pero tenías mal escritas las etiquetas, ¿no? Supone que ya no tenemos disponible Internet Explorer, ¿eh? Debe de ser Edge o Google Chrome. Cualquiera de esos dos navegadores. Entonces ya te debe de aparecer exactamente igual como esta vista. Así como esta vista. Bien, les mencionaba que además de la etiqueta font, también debemos utilizar, si es que vamos a cambiar el color de la fuente. Por default nos da negro, ¿sí? En este caso, ya habíamos trabajado que
con el código de colores, que nos da una gama infinita de colores, o con el color en inglés, ¿sí? Tenemos la opción de trabajar este código o los nombres de los colores en inglés. Nuevamente es la etiqueta font, color, el color o el código, a dónde se va a aplicar y cerramos font, ¿sí? Igual en la anterior es font face, el nombre de la tipografía, a dónde se va a aplicar y cerramos font. Y otra opción que tenemos también para las opciones de fuente, que es font, la etiqueta es font, vamos a utilizar el atributo size, que es para definir el tamaño de la fuente. Puede ser entre 1 y 7, ¿sí? El 1 es el más pequeño y el 7 es el más grande. Igual es font, el atributo para tamaño, el número y a dónde lo va a aplicar. En este caso tenemos 3 opciones de atributos, que es face, color y size. Podemos utilizar todos los atributos, podemos usar un solo atributo, 2 atributos, dependiendo de qué queremos aplicar en nuestro texto, ¿sí? Les recuerdo que los atributos no son etiquetas, son elementos que se escriben al inicio de la primera etiqueta y que van a hacer que cambie la acción. Al final no se integran los atributos. Entonces, si yo aquí tengo un ejemplo de fuente Arial, color rojo, tamaño 5, esto se va a aplicar a este texto, debo de cerrar font. Si yo no cierro font por algunas secciones en donde yo tenga diferentes elementos, me va a estar ejecutando o aplicando la acción que tengo aquí descrita, ¿sí? Bien, vamos entonces a nuestro código. Les comparto el código y la práctica. Les recuerdo que para ver los cambios tenemos que guardar de un lado, práctica 3 fuentes, ya debe de decir aquí. Vamos a modificar el día. Y para todo este bloque, después de párrafo, voy a utilizar la etiqueta font, con la fuente Papyrus, todos usamos la misma fuente, tamaño 5, y vamos a dar un color, el que ustedes quieran, puede ser con código o con nombre en inglés. Entonces hicimos font, face, papyrus, todos papyrus, tamaño 5, color y un color que ustedes deciden. Estas características nada más las voy a aplicar para estos datos. Entonces tengo que cerrar fuente, ¿sí? Ahora observa qué es lo que estoy haciendo aquí para acomodar las etiquetas. Esto es muy importante. Las etiquetas deben de tener un orden. Independientemente de cómo escribamos nuestro código, las etiquetas se deben de cerrar de dentro hacia afuera. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí mi palabra texto, voy a aplicar fuente negrita, ve cómo abro la primera etiqueta y la cierro, después fuente Arial, abro, cierro, y después las opciones de párrafo, abro y cierro. Pero observa cómo las etiquetas se cierran de dentro hacia afuera, ¿sí?
Igual, si lo vamos a hacer en sentido horizontal, abro B, cierro B, abro font, cierro font y abro alineación de párrafo y cierro párrafo. Esto es muy importante. Si yo no ordeno el cierre de las etiquetas, voy a tener problemas a la hora de la ejecución de los comandos. Por eso les comentaba, a mí me gusta separar los comandos para ver dónde están ubicados. Te recuerdo que si yo le doy Enter aquí, este Enter no se va a ver reflejado, puedo tener por bloques mi información. En este caso, tengo ya todos estos cambios a esta sección, guardo los cambios y actualizo. Ya debe de estar esta parte de nuestros datos con fuente Papyrus, tamaño 5, color. Nos vamos a HR. HR, te recuerdo que es esta línea que aparece aquí. Si yo no le doy ninguna característica, aparece una línea gris. Vamos a darle características, un grosor de 9 y un color. El color que tú decidas. Estoy cambiando la característica de la línea. Guardamos los cambios. Actualizar. Nos vamos al título. Vamos a colocar fuente Rabier, tamaño 6, con un color. ¿Sí? Fuente Rabier, tamaño 6, un color. Nuevamente, observa. Tengo párrafo, tengo fuente. Si se cierran de dentro hacia afuera, forzosamente se tiene que cerrar primero fuente. Primero fuente y después se cierra párrafo. Ahí está el resultado. Continuamos, nos vamos al siguiente párrafo. Vamos a modificar, dice párrafo alineado. Revisen la escritura del atributo align. Decía alineado a la derecha, vamos a cambiarlo por justificado. El hecho de que esté justificado quiere decir que se va a alinear tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Observa aquí en la página, está alineado todo este párrafo, tanto del lado izquierdo del margen como del lado derecho. Aquí después donde dice intercambio de información, aquí tengo un BR, es este, BR. Por favor, corrijan. Bien, este párrafo lo vamos a trabajar con fuente Arial, tamaño 5.
Y nada más, fuente Arial, tamaño 5, no le vamos a cambiar el código. Igual aquí para hacer el cambio de definición también tenemos un BR. Tenemos un BR aquí y un BR. Guardamos los cambios. Antes de guardarlos, nuevamente vamos a cerrar font. Si yo no cierro font, esta fuente Arial se va a aplicar a todo el documento. Entonces necesito cerrar. Nada más quiero fuente Arial para esta sección. Guardamos y actualizamos. Entonces, ya tengo fuente Papyrus, fuente Rabier, fuente Arial. En esta sección vamos a poner la palabra definición en color rojo. Me regreso a las fichas. ¿Sí? Y lo vamos a dar un estilo de fuente negrita. Aquí tengo las tres opciones para dar énfasis al texto. Puede estar en negrita, observa, es bold, la etiqueta es bold. Puede estar en cursiva, la etiqueta es italic, es letra I. O puede estar subrayado con la etiqueta underline. ¿Sí? Estos son estilos de fuente y hay etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Regresamos al código. Entonces, a la palabra definición, nada más la pura palabra definición, le voy a dar font color rojo. Todos le vamos a dar font color rojo. Pero nada más a definición, entonces tengo que cerrar font. Si yo no cierro aquí la etiqueta, esta característica de rojo se va a aplicar a toda la página. Entonces, abrimos font, nada más voy a dar un color y cierro font. Y también lo voy a colocar en negrita. Entonces, abrimos B y cerramos B. Todas estas características que acabo de escribir son exclusivamente para la palabra definición. Guardamos los cambios y actualizamos. Recuerdo que ya justificamos el texto, ¿eh? Ya está justificado. De las tres fuentes que ya usamos, Osvaldo, lectura de las tres fuentes, ninguna se ve. La primera fuente es Papyrus. Entonces cámbienla a Arial, por favor, si es que sí se ve Arial. Se tiene que notar el cambio, ¿eh? Recuerden que la que aparece por default está en New Roman. Vamos a la siguiente. Vamos a utilizar fuente Courier.
Tamaño 5. Javier, chequen si tienen bien escrito lo de la fuente, por favor. Para este párrafo. Ya me debe de quedar así la fuente. Aquí en esta sección, este bloque del significado de www, lo vamos a poner también en rojo negrita. Y si ya hice esto aquí, si ya tengo aquí el código, que sería este, pues únicamente lo copiamos y lo pegamos. Desde donde dice W, entonces aquí en esta sección, fuente en negrita, color rojo. Y además de estar en rojo, vamos a ponerla subrayada. Es de etiqueta underline. Y cerramos U. Nos vamos al siguiente párrafo. Vamos a utilizar una fuente que se llama Mistral. Tamaño 5. Fíjense cómo puedo yo utilizar font con el tipo de fuente o con el color de fuente, o puedo modificar el tamaño de fuente. Puedo combinar los 3 atributos, 2, un solo atributo, dependiendo de cómo quiera yo manejar mi fuente. Cerramos fuente. Y actualizar. Aquí la palabra planeación. Me quedan 10 minutos, nos vamos a volver a conectar. La palabra planeación debe de ir en negrita, digo en color rojo, perdón, negrita y subrayado. Entonces ya lo tenemos aquí el código, color rojo, negrita, subrayado. Es para la palabra planeación.
En esta sección de este último párrafo también debe de ir justificado. Teníamos la alineación a la izquierda y debe de ir justificado. Los 3 párrafos que tenemos aquí, los 3 párrafos deben estar justificados. Observen en su vista. Aquí es muy importante que vayan checando que lo que estamos haciendo en el código se está ejecutando aquí en la página. Cuando decimos que los párrafos están justificados, observen tanto del margen izquierdo como del margen derecho de la página, la información se alinea o en este caso se justifica. Vamos a estilo de fuente. Vamos a utilizar la fuente Harrington, tamaño 6. Harrington. Y la vamos a poner en negrita. Entonces, de acuerdo a la estructura que me aparece de este lado, primero cierro negrita, después cierro fuente y al final cierro barra. Este debe de estar centrado, el atributo align, GN, centrado. Aquí antes de estilo de fuente, vamos a copiar exactamente esta línea que ya tenemos aquí trabajada. ¿Sí? La copiamos y la pegamos antes de estilo de fuente. Entonces aquí en nuestro código es esta línea. Estoy colocando esta línea. A estilo de fuente también le vamos a agregar un color. A lo que quieran agregar. Después vienen las 3 líneas. Son estas 3. Teníamos colores y anchos. Aquí estas 3 líneas sí tenían estos anchos. 75% la primera, 50% la segunda y 25% la tercera. ¿Sí? Sí tenían estos anchos. Después
todo este bloque que dice texto en negrita, aquí debe de haber un BR, y después venía la definición de usabilidad, y hasta que terminaba la definición, también viene un BR. A muchos de ustedes aquí les faltó el cambio de renglón. Vean cómo se tiene que ver aquí en la página. Entonces, texto en negrita. Empezamos con underline, perdón, bold, etiquetas bold. Abro bold, cierro bold. Texto en cursiva, abro underline, no, abro italic, cierro italic, y el último, abro underline, y cierro antes de párrafo. Vean lo que estamos pidiendo aquí, negrita, es nada más para esta sección, cursiva es para esta sección, y subrayado es para esta sección. Si yo no cierro una de estas etiquetas, se sigue aplicando a todo el texto. ¿Cómo me debe de quedar aquí mi página? Texto en negrita, vean, y luego viene la definición de usabilidad, texto en cursiva, y viene la definición de accesibilidad, y texto subrayado, y viene la definición de, bueno, en este caso el nombre de ustedes. El nombre de ustedes, aquí tenían que poner su nombre. A todo este bloque le vamos a poner fuente Arial. Voy a abrir la fuente. Vean desde dónde voy a poner la fuente. Terminando las 3 líneas, antes de párrafo, fuente Arial, tamaño 5, fuente Arial, tamaño 5, y lo voy a cerrar hasta que terminemos aquí después de párrafo, antes de las 3 últimas líneas, cierro font. Quiero toda esta sección y esta sección de aquí con fuente Arial tamaño 5. En la última